Bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Jürgen Moltmann, Dios en la creación. Hoy nos toca estudiar el capítulo 9 que se refiere a la imagen de Dios en la creación que está reflejada en los hombres, en la humanidad. Este capítulo 9 tiene 5 ensayos en torno a la imagen de Dios en la creación. El primer ensayo habla sobre el destino originario de los hombres, llamados a ser imago Dei, imagen de Dios. El segundo se refiere a la vocación mesiánica de los hombres, unidos a Cristo entonces, llamados a ser imago Christi, imagen de Cristo. Y así como Cristo resucitó también, el tercer ensayo se refiere a la glorificación escatológica de los hombres, la gloria de Dios. El ensayo 4 y 5 no lo vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la imagen de Dios, los hombres como imagen de Dios y pecadores, y la semejanza social con Dios. El concepto de imagen de Dios, imago Dei, es un concepto básico en la antropología teológica. Los hombres están creados para ser imagen de Dios en esta tierra. Entonces, con este concepto se describió la figura ideal, primigenia del ser humano, que fue oscurecida, destruida por la caída original y que a su vez es restaurada por la gracia de Dios. Entonces, sobre este punto es que es la base para poder hablar acerca del ser humano como imagen de Dios. Ahora, Moltmann, cuando va a hacer su teología, él plantea que debemos seguir un método, un método hermenéutico, exegético, en donde partimos desde lo que se consuma para entender lo que se inicia. Para entender lo anterior, dice Moltmann, es necesario la luz de lo posterior. Eh, Dice él que entendemos el principio en la perspectiva de la consumación, o sea, entendemos el hoy y el ayer, pero desde el futuro, desde aquello a lo que vamos a llegar. Por eso dice que la imagen de Dios son una imagen de la Trinidad y se corresponden con el Dios uno y trino cuando están unidos, que todo esto se ve en las bodas del Cordero, allá en el Apocalipsis que lo relata, ¿no? Toda la humanidad, toda la creación completa en las bodas del Cordero. Entonces, eh, para entender, para entender el hoy y el ayer es necesario verlo desde la perspectiva del futuro. Entonces, por eso es que hay un concepto de Tertuliano, un padre de la iglesia, que decía que cuando Dios estaba amasando del barro, del lodo al ser humano, estaba pensando en su hijo. Que el ser humano es imagen de Dios, eh, y Dios estaba pensando en su propio Hijo, que es Dios, a la hora de amasar al ser humano. Es interesante esta imagen que tenía Tertuliano. Entonces, en el capítulo 1 del Génesis es la base para hablar de todo esto. Es el texto básico, donde dice, bueno, en una traducción que pone Moltmann en su libro, que Dios dijo, hagamos a los hombres como nuestra imagen, como nuestra figura. La Reina Valera dice, según nuestra semejanza. Ellos dominarán sobre los peces del mar y sobre los pájaros del cielo y sobre el ganado y sobre todos los animales de la tierra y toda serpiente que serpea sobre la tierra. Y Dios, Elohim, creó a los hombres como su imagen. Hombre y mujer los creó. Génesis 1, 26, 27. Entonces aquí, en el versículo, entre los versículos 26 al 30, se ve una estructura, ¿verdad? Una introducción, una toma de decisión, la creación, la bendición, el encargo y el sustento. Entonces, Dios crea con la palabra, pero también Dios crea
haciendo. Hay dos formas en las que Dios crea, dice Moltmann. Dios se dirige a sí mismo como en una autoinvitación, luego de crear las cosas por 5 días, y dice, entonces ahora hagamos al hombre. Hagamos al hombre, crea a través de la acción, ya no con la palabra. Él mismo pone las manos en la masa. Y es interesante este concepto que va a desarrollar Moltmann sobre el tema de la kenosis o la kenosis, lo va a decir allá en San Pablo en Filipenses 1:6, que Dios se anonadó, se hizo nada. El kenon es la nada, el vacío. Entonces Dios es el primer autoanonadamiento que tiene Dios es cuando Él, siendo el creador de todo, se pone a la altura del ser humano, de la criatura que Él hizo, y pone su imagen, estampa su imagen y su semejanza allí. Esta es la primer kenosis de Dios, o kenosis. Entonces, si el Dios que toma la decisión, dice Moltmann, es un plural en un singular, dice, hagamos al hombre. Esa imagen que está sobre la tierra, los hombres, deberán ser un singular, los hombres, la humanidad, en el plural, que es Dios. Entonces, la imagen de Dios necesariamente está relacionada a una imagen, un reflejo al arquetipo de esto, dirían los platónicos. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen, a su imagen. Pero después más adelante, San Pablo va a decir que Cristo es la imagen de Dios. O aquel diálogo que tienen en la última cena de Jesús con los discípulos, cuando le dicen uno de los discípulos, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice, ay Felipe, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo no me conoces. El que ve a mí, ve al Padre. Jesús es imagen, es el reflejo del rostro de Dios. Cristo es la imagen de Dios y por Él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses 1:15 o Hebreos 1:3. Por eso, como Hijo de Dios, es el primogénito y nosotros los creyentes hemos sido predestinados por Dios a reproducir la imagen de ese Hijo en nuestras vidas. Por eso dice Romanos 8:29, ¿verdad? Que fuimos llamados a reproducir la imagen de su Hijo en nuestras vidas. La imago Christi, o sea, la imagen de Cristo, es una imago Dei, una imagen de Dios. Y los hombres fueron creados a esa imagen. Aquí cabe la expresión esta de Tertuliano, ¿verdad? Que cuando Dios amasaba el lodo en el origen de todo, del ser humano, pensaba a su Hijo cuando hacía el ser humano. Si se entiende que el hombre ha sido creado con miras a la imagen de Dios que es Cristo, entonces esto deja la puerta abierta a la encarnación, pero ya desde el mismo momento, desde el Génesis. Entonces, la antropología se entiende aquí, la cristología, como la consumación de una antropología, y esta prepara la cristología. Pero la imagen de Dios no es solo el hombre, el masculino, también la mujer. O sea, los rasgos masculinos y femeninos, todo brota del corazón de Dios. Por igual, el hombre y la mujer, y cada hombre y cada mujer son imágenes representantes de Dios. Son imágenes, reflejos de la divinidad. Entonces, como imagen, los hombres le representan a Él en la tierra. Como semejanza, reflejan a Dios. Ahora, ¿en qué consiste esta imagen de Dios? Dice Moltmann. Bueno, según la tradición teológica, dan varias respuestas. Las tiene resumidas aquí en 4 puntos. Según la analogía de la sustancia, el alma, o sea, el alma espiritual, tiene la racionalidad, el entendimiento y la voluntad del hombre. Y esta es la sede de la semejanza con Dios. Y es inmortal y semejante a la naturaleza divina. En este sentido, esa analogía. Una analogía es una comparación en donde uno de los elementos que es comparado con el otro, bueno, en donde hay una diferencia abismal, pero hay algún dato que indique cierto elemento que puede ser comparado con el otro. Entonces, el ser humano no se parece en nada a Dios y a la vez es imagen de Dios,
Esto es una analogía. La segunda analogía dice la analogía de forma, que tiene que ver con la corporeidad del ser humano, que dice que él camina erguido, y al caminar erguido con la mirada hacia arriba, no está como la gallina siempre mirando hacia abajo. Según la analogía de la proporcionalidad, es el tercero, la semejanza reside en el dominio del hombre sobre la tierra, en la medida en que ese dominio se corresponde con el de Dios en el mundo. ¿Cómo domina Dios en el mundo? Dios domina el mundo creándolo, dando vida, no aniquilando, no destruyendo. Sobre esto voy a hablar en el quinto artículo. Las consecuencias sociales de ser imagen de un Dios social, de un Dios trinitario, de un Dios comunidad. Y por último, número 4, ¿en qué consiste la imagen de Dios? Dice, de acuerdo a la analogía de la relación, la semejanza consiste en la comunión de hombre y mujer que responde a la comunión intratrinitaria de Dios, en donde yo solo a mí mismo no me basto, sino necesito del otro. Por eso es que dice el texto, no es bueno que el hombre esté solo. Y justamente a este texto es en el que se apoya Moltmann para hablar de esto. La imagen de Dios es primero un concepto teológico, esto es importante, y luego es un concepto antropológico. Es decir, que en primer lugar el término, el concepto imagen de Dios expresa algo acerca de Dios, es imagen de Dios, que crea su imagen, su reflejo, y establece una relación especial con esa imagen. O sea que acá todo parte de Dios. Dios crea, Dios refleja, Dios pone en el ser humano su imagen. La imagen de Dios designa en primer término relación de Dios con el ser humano y después la relación del hombre con Dios. O sea, lo primero es esto, la relación de Dios con la humanidad. Luego va a continuar desarrollando Moltmann que la gloria resplandece en su imagen sobre la tierra, se refleja en ella como si fuera un espejo. Y hay una triple relación, dice, de Dios, la imagen y la manifestación de Dios en la tierra. Es una relación fundamental y es triple. Por un lado, que dominan sobre los restantes criaturas terrenas como representante de Dios, en nombre de Él. Lo segundo es que es interlocutor entre Dios y la tierra. Y lo tercero, que son la manifestación de la gloria de Dios y su honor en la tierra. Entonces, la relación de Dios como imagen de Dios no, no radica en esa propiedad o en aquella que le distinguen de otras criaturas, no, sino en la totalidad de su existencia. Todas las relaciones están inmersas. La verdadera comunidad humana, no solo la persona, el hombre entero, no solo el alma, la humanidad amiga de la naturaleza, no simplemente hombres que se enfrentan con la naturaleza, que la dominan, que la atropellan, que la destruyen. Entonces, como dice 2 Corintios 3:18, nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios. O en 2 Corintios 4:6, que para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Y por eso es que después dice, lo veremos cara a cara, le veremos cara a cara. La gloria de Dios, decía Ireneo de León, si mal no recuerdo, era el hombre vivo. Y el tercer punto que desarrolla Moltmann en este primer ensayo es que el lugar antropológico en que se manifiesta la imagen de Dios es la diferencia, no todo es igual. Según Génesis 1:27, hombre y mujer son un plural que se corresponden con un singular divino. Entonces, eh, la diferencia, dice Moltmann, la diferencia y la comunión pertenecen a la imagen de Dios. Dios y el Padre no son iguales, pero son lo mismo, decía mi abuela, ¿no? Entonces, no cabe vivir de manera solitaria. Dios es comunión, es Trinidad. Entonces el ser humano, para lograr alcanzar este proceso en el que está inmerso, tiene que vivir en comunidad, no puede estar solo. No estamos llamados a ser solitarios. Entonces, persona y comunidad, concluye Moltmann, son dos caras de un único proceso
de vida. El Dios que hace que su gloria se manifieste de forma masculina y femenina en la tierra. La creación también es imagen de Dios. Y entonces en la creación podemos ver la imagen de Dios, en el orden, en la belleza, en todo lo que encontramos allí. Y los hombres cuando ejercen una dominación legitimada, solo cuando actúan como imagen de Dios, ahí sí. Entonces, así como hombres completos, como hombres, la humanidad igual entre sí y en su comunidad humana, no a costa de la división de la persona en espíritu y cuerpo, ni a costa de la división entre los hombres en superiores y súbditos, ni a costa de la división de la humanidad en diversas clases. Solo allí se ve, concluye Moltmann, que el ser humano es imagen de Dios. En imagen de Dios, en Dios no hay dominio uno sobre el otro, nadie se quiere destruir. Entonces los seres humanos, en la medida en que reflejamos esto de Dios, entonces allí somos imagen de Dios. Por eso dice Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque esos serán llamados hijos de Dios, esos los que trabajan por la paz. Y justamente ese es el segundo artículo que escribe Moltmann en este capítulo 9, que es la vocación mesiánica de los hombres, están llamados a ser imagen de Cristo. Y Cristo es imagen y gloria de Dios, y los seres humanos, según capítulo 4, versículo 4, Cristo es imagen y gloria de Dios, y si Cristo ha resucitado, también vamos a resucitar nosotros en la medida en que estamos en el seguimiento de Cristo, en la medida en que nosotros caminamos con Él. Como imagen del Dios invisible, Cristo es el mediador de la creación, el que reconcilia al mundo, y nosotros como enchufados, podemos decir en términos de hoy, estamos enchufados a esa corriente, entonces también somos luz, y también podemos ser reconciliadores, redentores del mundo. Se entiende entonces todo lo anterior a la luz de lo posterior. Que este es el método de Moltmann, ¿verdad? Ver desde el futuro, desde la perspectiva del futuro, lo que fue el inicio. Y con respecto a la imagen, la unidad entre la imagen y la gloria de Dios, sirve de punto de arranque lo que decía Pablo, que según Romanos 1:23, el pecado de los hombres consiste en haber transformado la gloria de Dios en una figura humana o animal, como en la adoración del becerro de oro. Cuando la gloria de Dios se convierte en algo, en una mera creación humana, entonces allí el hombre ya pierde, se desdibuja esa imagen. Y esto justamente es lo que dio origen a esa discusión dogmática, histórico-dogmática, que con respecto a que si se pierde o no se pierde la similitud con Dios por el pecado, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos es que según Romanos 8, Dios eligió y a los que eligió los llamó, a los que llamó los justificó y a los que los justificó los glorificó. Otra vez, la gloria del que viene y está en el futuro, eso es lo que da sentido al pasado. Pero la imagen también va unida a la semejanza con Dios. Por tanto, esto que tiene que ver con cómo yo me manejo con la creación, esto es don y es tarea. Es don y es tarea. No es solo don de Dios, sino también es un trabajo mío. Hasta aquí entonces esto que plantea Moltmann en Dios que se refleja en la humanidad, en su creación.